Nos encontramos con el ingeniero Gustavo Ferraris del INTA Pergamino, donde acaba de culminar una charla dirigida a los productores con un tema importante, como lo haces todos los años que venís a Chivilcoy y los asesorás y los capacitás aún más para que tomen la decisión a la hora de trabajar, ¿no? Sí, bueno, digamos, como ya es habitual, buena parte de los años hemos acompañado al ingeniero Antonio Martín en su clásica jornada de invierno y en mi caso en particular he tratado de expresar aquellos factores que en primer lugar hacen a la construcción del rendimiento en trigo y cebada, empezando por la correcta y el buen almacenaje de agua en el suelo, que consideramos que es un factor clave, crucial. Y después cómo seguir, digamos, con la adecuada nutrición del cultivo con el objetivo de tener buenos rendimientos y también calidad. Bueno, vimos ahí en la charla tuya que le mostrás filminas donde se ven la parte hídrica, digamos, en los suelos, y eso son informaciones importantes que por ahí ellos no tienen acceso, y el INTA es la tarea que realiza para después volcarlo como información. Sí, o sea, nuestra metodología habitual de trabajo es tener experimentos que buena parte se conducen en el INTA de Pergamino, donde tenemos una condición de suelos, digamos, y de clima bastante particular, suelos de textura fina, con más contenido de limo y arcilla respecto de los de Chivilcoy, pero también tratamos de establecer ensayos regionales que representen el resto de las características de lo que es el centro y norte de Buenos Aires, ¿no? Yéndonos a suelos más francos o de texturas más arenosas, que es un ambiente un poco diferente, pero que también requiere, digamos, ¿no es cierto?, de su ajuste, y por lo tanto nuestros modelos de recomendación tratan de abarcar toda la región. En base a lo que hablábamos respecto del contenido de agua es que los cultivos de invierno, como van de una estación húmeda, digamos, hacia una estación seca, como es el invierno, se construye su rendimiento a partir del agua almacenada en el suelo. Entonces es muy importante medirla, ¿no es cierto?, tener por lo menos una estimación de cuánto es su disponibilidad y de acuerdo con las funciones que yo mostraba durante mi presentación, si entre el agua que podemos medir, digamos, a los primeros días de mayo, más las lluvias de mayo y junio, llegamos a 200 milímetros de agua útil, estaríamos en una perspectiva de rendimiento con un piso de 4.000 kilos por hectárea, ¿no?, que sería, digamos, un rendimiento base que le cubriría los costos de producción y permitiría al productor incorporar tecnología como el uso de fertilizantes y el resto de los insumos que requiere la producción moderna, que sabemos que está basada en un alto uso de insumos y costo de producción, y que hay una necesidad imperiosa de producir y cosechar bien, digamos, para que ese cultivo sea viable. Gustavo, hablaste también de nitrógeno. Sí, nitrógeno es el elemento clave en las gramíneas, el más limitante. Hasta un 30% de los rendimientos, digamos, de estas especies depende de la disponibilidad de nitrógeno, y a su vez en los cultivos de invierno, donde el contenido de proteína es valorado, reúne la característica de que dos factores que son antagónicos, como son rendimiento y proteína, dependen de un solo factor. Eso llega a formar la antinomia de que muchas veces cuando tenemos altos niveles de rendimiento, somos muy eficientes para producir rendimiento, se quedan con proteínas excesivamente bajas. Mientras que hay casos, ¿no es cierto?, donde las proteínas son buenas, pero los rendimientos no son satisfactorios. Entonces, la gran dilema es cómo poder armar una estrategia de fertilización que permita compensar y balancear estos dos factores. Y depende eso básicamente de dos aspectos que son cantidad y distribución. Es decir, deberíamos aportar una cantidad suficiente, no solamente para maximizar la expresión de los componentes de rendimiento, como son el número de macollo, el número de granos, sino como para que quede también bastante nitrógeno en la planta, como para acumular nitrógeno en el grano. Para eso, digamos, en cuanto a cantidad, es necesario el ajuste, digamos, de la fertilización a partir de, basándonos en el análisis de suelos, una herramienta antigua, invalorable pero poco usada. Se estima que en Argentina menos de un 20% de los lotes se toman decisiones de fertilización basadas en análisis de suelo, y tradicionalmente un ajuste, digamos, de muchos años nos lleva a decir que alrededor de unas 160, 170 unidades de nitrógeno entre suelo, medido como una forma de nitratos en el suelo, más fertilizante, nos permite asegurar
ese nivel de rendimiento, digamos, de aproximadamente unos 5.000 kilos por hectárea. Ahora, si nosotros tomamos los experimentos de los últimos años con las variedades actuales que son de más alto rendimiento, ese umbral se nos va casi hasta 200 unidades. ¿Qué quiere decir eso? Que la genética permanentemente nos empuja a la frontera de rendimiento, pero eso solamente puede ser posible a partir del agregado de recursos. Entonces vamos a tener, estas nuevas variedades van a expresar su potencial con un nivel de fertilización que sea, ¿no es cierto?, un poco más alto. Y durante el ciclo, en este tipo de variedades especialmente, es necesario realizar reajustes destinados a no perder área foliar y no tener una penalidad en rendimiento, pero también a que quede suficiente nitrógeno en grano para construir proteína y gluten. Y para eso decimos que niveles de alrededor de 30 kilos de nitrógeno por cada tonelada de rendimiento en el caso de trigo, o 35 kilos de nitrógeno por cada tonelada de rendimiento en cebada, son necesarios tener como remanente, digamos, como pool inicial, como para que llegar a proteínas de alrededor de un 10,5% que aseguren una calidad por lo menos satisfactoria. Bueno, Gustavo, siempre muy claro como todos los años, y en caso de que alguien se quede con alguna duda o que la gente que por ahí no pudo venir a la presentación, ¿cómo puede hacer para contactarse? ¿Algún mail que puedas dejar para que te puedan hacer las consultas? Sí, por supuesto, digamos, nosotros estamos en el INTA de Pergamino, donde, digamos, los teléfonos son de público conocimiento, a través de la agencia local del ingeniero Antonio Martín, o bueno, mi mail personal es ferraris.gustavo@inta.gov.ar, y bueno, en él tratamos de responder todas las consultas que nos hacen.